Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Terminando ya este último día, después de haber contemplado durante el día los últimos acontecimientos de la vida del Señor. La última cena, el lavatorio de los pies, la Eucaristía, la pasión. Y terminando ya también el curso de retiro, estos días de oración, de recogimiento que tú y yo hemos vivido aquí. Y lo hacemos con un canto a la resurrección, como es lógico. Porque contemplar la resurrección desde el punto de vista de todo lo que hemos visto, sobre todo de nuestra fe, es, digamos, habría que decir en primer lugar, que nos constatamos en un hecho que es verdad, Pero vamos al texto que quería leerte, concretamente de San Lucas, 24, 36, 49. No es el teléfono, como te imaginas. Capítulo 24, versículos 36 al 49. Mientras ellos estaban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo: la paz con vosotros, esté con vosotros. Se llenaron de espanto y de miedo, pensando que veían un espíritu, y les dijo: ¿por qué os asustáis? ¿Por qué admitís esos pensamientos en vuestros corazones? En la Sagrada Escritura, en el Evangelio, aparece muchas veces el miedo y la palabra del Señor: ¿por qué temes? No tengas miedo. Acuérdate, Pedro en la barca, cuando sale y se hunde, la Virgen cuando se asombra ante la venida del ángel, el Señor que cuando aparece como ahora te he leído en la resurrección, y entonces ante lo sobrenatural, ante las cosas que no están dentro de la naturaleza humana, el hombre tiene miedo. Y la primera respuesta del Señor es: no tengáis miedo. Pues yo me diría a mí mismo, y os diría también a vosotros, al final de este curso de retiro: no tengamos miedo ante lo sobrenatural, ante nuestra entrega, ante la vida que el Señor nos está pidiendo, ante lo que tú aquí, esos deseos de santidad o ese cambio personal en tu conversión que has visto. No tengas miedo. Lo imposible no es imposible. No es imposible. ¿Por qué os asustáis? ¿Por qué admitís esos pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y comprended que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y estaban llenos de admiración, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, y lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os decía cuando él estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Espíritu Santo. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día,
y que se predique en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas y sabed que yo os envío al que mi Padre ha prometido. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. Así narra San Lucas este encuentro del Señor con los apóstoles. Todos los acontecimientos de la resurrección del Señor, todos ellos, todos los evangelistas, narran muchos hechos que van sucediéndose ese día de resurrección y los días posteriores, pero sobre todo ese día, y digamos que hay en todo lo que está pasando en ese momento, desde que por la mañana las mujeres van y se encuentran la piedra que está quitada y no encuentran el cuerpo del Señor, y ya se va uniendo lo que dice Mateo y Lucas y Marcos, y hay agitación, hay desconcierto, hay qué pasa, no lo hemos visto, van pasando cosas, ¿no? Da la impresión de que es como una noticia confusa, ¿no? Los apóstoles van, Pedro y Juan, y para ellos lo que ven es el sepulcro vacío. Así se lo dicen los de Emaús al Señor, al peregrino que iba con ellos, pero a él no le han visto. Algunas mujeres dicen que han ido al sepulcro, no estaba el cuerpo del Señor, pero a él no le han visto. Sepulcro vacío. Y poco a poco, conforme van viéndole, conforme van descubriéndole, se va abriendo la fe en la resurrección. A la Virgen, seguramente la primera, a María Magdalena, a Simón, a los de Emaús. De alguna manera todos van comprendiendo lo que ha pasado, pero al mismo tiempo con una comprensión que les llenaba, con una comprensión que les llenaba de cierto, iba a decir miedo, no sé si miedo, pero cierto desconcierto. Como preguntas irresolubles, ¿no? ¿Cómo está ahora con nosotros? ¿Va a volver a morir? ¿Dónde está? Por eso quieren comprobarlo, y el Señor se da cuenta y come delante de ellos. Come delante de ellos. Quiere manifestarles que la resurrección no es la fe en una idea, no es simplemente algo que parece, como algunos autores han dicho, o dicen o defienden, no es la resurrección de Jesús realmente, sino la renovación de algo que ellos han escuchado de Cristo, ¿no? Y que de alguna manera queda en la primera comunidad cristiana, la fe en algo que han escuchado de Cristo, de que las cosas pueden salir. No, es Cristo, real. Tanto que es, pensad, accesible al tacto. Y en esos primeros momentos de la resurrección, el tacto es muy importante. María Magdalena le toca al Señor: no me toques, que tengo que ir a mi Padre. Y a Tomás: mete aquí tu dedo, toca las llagas de mis brazos, de mis manos y de mi costado. El tacto es importante, porque es lo que nos hace entender que aquello es real. Una fe inconmovible en el hecho de la resurrección. Que podamos tocarte, Señor. Que ese tocarte, entre comillas, que podemos decir ahora, también le solidez a nuestra fe en tu resurrección.
Que no caigamos nunca, Señor, en como esa tentación de pensar que que el cristianismo es un cristianismo espiritualizado en el hecho de que, no sé, que la resurrección es una especie de hecho no real, sino en el corazón de los apóstoles. Y decir yo, perdón que lo diga aquí delante del Señor, bobadas. Bobadas. María Magdalena quiere abrazar al Señor, se abraza a sus pies. Tomás no lo entiende, no lo cree, no lo ha visto y mete su dedo en las llagas. Nosotros tendremos que encontrar modos de amarle sin poder tocarlo, porque nuestro amor es un amor herido que nos lleva a esperar, nunca un amor plenamente satisfecho, porque la plena posesión vendrá en el cielo, donde sí podremos tocar al Señor. Sí. Tendremos que aprender a amarle de esta tierra, porque ciertamente Él vive. Así empieza su homilía San José María sobre la resurrección del Señor. Cristo vive. No es una figura del pasado, es profundamente real. No solamente está en mi corazón, está aquí, sacramentalmente, de otra manera, está en el cielo, también, con sus llagas, manifestación también de su pasión. ¿Cómo podría amarte así, Señor? Fijaros cómo la resurrección del Señor es por supuesto, hay una duda, ¿no? Pero una duda que está llena de alegría. Es decir, porque no me lo acabo de creer, pero estás aquí. Es el no me lo puedo creer. Cuando te dicen algo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero es una duda que está llena de alegría, porque en el fondo me están diciendo, y estoy viendo, Dios está aquí. Fíjate, en el corazón del hombre hay, hay como una doble vertiente, ¿no? A veces cuando nos cuentan algo bueno, decimos, hombre, no será para tanto. Como el que dices, bueno, pues rebaja, quita X, que decía aquel, ¿no? Pero también hay una profunda resistencia a creer, hay una profunda resistencia a creer en lo bello y en lo bonito. Estamos inclinados, perdonar que seamos así, perdonar que lo diga así, pero a veces un poco gafes, estamos inclinados a ver las cosas que van a ir a peor. Nos cuesta pensar que las cosas van bien. O en la resurrección podemos pensar, o aquellos también podrían pensar, oye, esto es demasiado bonito para ser verdad. Pero no, yo lo he visto. Eso es demasiado. Esa falta de fe es como desenmascara todas las consecuencias del pecado original, que hace que el corazón del hombre esté siempre como en sospecha. Y la sospecha es un obstáculo contra la fe. También en la fe la resurrección. Sí, me lo han dicho, sí, pero yo no lo veo, yo no lo he visto. Me falta siempre esa sospecha. Por eso el Señor permite que le toquen. Permite que le toquen. Les quiere comer delante de ellos. Señor, sana mi corazón de todas esas sospechas. Ayúdame a alegrarme con una alegría sin límites, porque es muy bonito
porque es verdad, porque es muy bonita tu resurrección, y es verdad. Y es verdad. Claro, cuando uno entiende esto como lo que es, que la resurrección es una verdad, todo lo demás no tiene, quiero decir, carece del sentido negativo que podemos darle. Es decir, la alegría de la resurrección debería ser el estado natural nuestro, habitual de la vida del cristiano. Debería ser, porque es real y porque es siempre. Porque es siempre. Esto arroja una luz impresionante sobre la vida del Señor. Arroja una luz. Claro, llegamos a la conclusión de lo que decía San Pablo, ¿no? Si Cristo ha resucitado, vana es nuestra fe, evidentemente. Ya entiende Pedro, ya entienden los apóstoles, ya lo han comprobado, ya lo han tocado, ya han hablado con él, ya han comido con él, después en aquella pesca milagrosa, después de la resurrección, con él, ya. Pero fíjate que cómo es, ¿no? Que no se atreven a decírselo. Están en la barca y dice, y sospechan quién puede ser. Y dice Juan, es el Señor. Entonces cuando Pedro con ese se lanza, ¿no? Pero no le dicen, en ese momento están hablando con él, comiendo con él, preparando, pues no le dicen, saben qué es, pero no se lo dicen. Es como esa mezcla entre qué alegría estar contigo, pero no me lo acabo de creer. Y llega un momento que sí, que entienden, que creen. Antes no entendían, después sí. Si Cristo ha resucitado, todo lo que ha dicho, aunque a veces me parezca imposible, escandaloso e irrealizable, es verdad. Todo lo que les proponga les parece posible, porque la resurrección avala su credibilidad de manera absoluta. Bueno, esto, como te quiero decir, tiene unas consecuencias clarísimas en nuestra vida, porque tú y yo vivimos, hemos conocido a Cristo ya resucitado, porque tú y yo también hemos sido redimidos y por tanto hemos sido curados, sanados por la resurrección del Señor, su pasión, muerte y resurrección. La luz de la resurrección creo que proyecta una luz intensísima en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque para ellos y para nosotros es el poder decir, Cristo vencido, ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. Y yo participo de esa victoria de Cristo a través de la gracia, a través del bautismo. Fíjate que tiene un sentido, además el bautismo, ¿no? Tiene el sentido ese de morir al pecado, es decir, antiguamente cuando se hacía por rito de inmersión, que también se puede hacer ahora, pero incluso en unas piscinas, entraban y eran sepultados y después salían a la luz. Tenía todo un simbolismo precioso el bautismo. El bautismo. Creo que eso proyecta una luz impresionante. Entender. Participamos de la vida de Cristo ya, porque Cristo ha resucitado a través de nuestro bautismo. Permite eso que a veces dicen los teólogos, ¿verdad? Que incluso que para todos lo hayas escuchado alguna vez, ¿no? Cuando hablan de las coordenadas de una verdad, ¿no? Y dicen, y especialmente esto, el ya, pero todavía no. Dicen, nosotros ya hemos sido salvados,
hemos resucitado con Cristo, pero todavía no gozamos de los frutos plenos de la resurrección. Que podemos estar a perder, pero ya los tenemos. Hasta el cielo. Nos ha sido dado en aras del Espíritu como testimonio inapelable de que ya hemos sido salvados. Por eso ya podemos conversar con el cielo, ya podemos llamar a Dios Padre, aunque todavía no estemos en el cielo. En el cielo. Pero todavía no. Podemos ya amarte, Señor, en el sagrario, pero todavía no en plenitud. Tú ya estás con nosotros, en tu espíritu, pero todavía no, porque puedo perderte. Yo ya he sido salvado, y ha sido salvado el mundo, pero todavía no ha llegado a todos los hombres. Él ya, pero todavía no. Y de ahí nuestra misión también. Sois testigos de algo que hay que anunciar al mundo entero, que hay que llevar hasta los confines del mundo. Cuando tú te plantees tu labor sacerdotal, piensa eso. A ti y a mí se nos ha convocado a llevar hasta los confines de la tierra, en nuestro sitio donde estamos, ese Cristo ha resucitado. Al fin y al cabo, lo que Cristo le dice a los apóstoles es: sed testigos de mi resurrección. Lo que tienen que hacer ellos es testigos de su resurrección. Por eso el anuncio de la fe debería empezar siempre por Cristo ha resucitado. Porque es la victoria. ¿En qué acaba todo esto? Cristo ha resucitado. No acaba de otra manera. De ahí que digamos, podríamos decir, explicando también a nuestros fieles, ¿qué es tu apostolado? ¿Qué es la evangelización? Predicar a Cristo resucitado. Llevar a Cristo hasta los confines del mundo. De ahí el ansia apostólica, de ahí el corazón grande para llegar a muchas personas, de ahí todo esto, ¿no? Pues todo esto se aplica, ¿no?, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida espiritual. Bueno, pues vamos a pensarlo todo esto, ¿no?, desde ese punto de vista que estamos hablando, ¿no? Cristo ha resucitado. Qué bonita es cuando la vivimos bien, ¿verdad? Y cuando aprendemos también todo el simbolismo de esa ceremonia, y qué llena está de cosas que uno aprende tanto, ¿no?, la vigilia pascual, ¿no? Cosa tan hermosa cuando uno, pues, a pesar de las horas, del cansancio, de lo complicado de la ceremonia a veces, porque es articulada, ¿verdad? Pero cuando uno se mete en esa ceremonia y la va viviendo, la luz, el cirio, las lecturas, el agua, todos los símbolos, es de una belleza impresionante, ¿no? Y bien vivida, pues merece la pena, ¿no? Porque además es una catequesis maravillosa. Recuerdo hace unos años que me pidieron unas religiosas, un monasterio de una congregación muy parecida a los Cartujos, ¿no?, que acudiera a la vigilia pascual porque tenía necesidad, un sacerdote, etc. Yo no recuerdo bien las horas, pero me parece que la vigilia empezó, no te exagero, me parece que eran las 2 de la mañana o la 1, ¿no? Y la vigilia la acabamos a las 7 de la mañana. Pero de esas cosas que dices, ¿y cuándo duermo, no? Pero luego pensando en aquella vigilia, que la tengo en la cabeza porque recuerdo tantos detalles preciosos, pues llena de simbolismo, para mí fue una catequesis maravillosa, ¿no? Maravillosa, ¿no? Donde a través del canto, a través de la proclamación del Evangelio, a través de la luz, a través del agua, a través de los salmos y de las lecturas, pues te vas metiendo y vas entendiendo. El Cristo ha resucitado,
verdaderamente ha resucitado, ¿no? Que empapa toda la liturgia y toda, en el fondo, la vida de la Iglesia. Porque celebramos la resurrección cada domingo, cada día, si quieres, celebramos la resurrección del Señor. Por eso toda la liturgia de Pascua estalla en alegría, gloria a Dios en el cielo. Es un canto maravilloso a algo que da sentido a toda la existencia nuestra, toda. Vamos a pedir al Señor que dé sentido, la resurrección a toda esta existencia nuestra. A ti, Señor, te lo pedimos. Que a la resurrección dé sentido a mi sacerdocio. Dé sentido a lo que vivo en mi parroquia, en mi vida sacerdotal. Que a la resurrección me llene, cobre de alegría toda mi vida también. Y que la resurrección sea, pues, realmente lo que me quite el miedo, ese miedo que puedo tener a todo lo que no tenga en mis manos, por así decirlo, no pueda yo como dominar. Lo dejo en tus manos, Señor, todo, porque tú has resucitado. La alegría de María también, después de la resurrección, el dolor de una madre al pie del Calvario, al pie de la cruz, pero al mismo tiempo la alegría inmensa de estar con su Hijo resucitado. ¿Te la imaginas? Yo también me la imagino. Vamos a pedirle a María Santísima, ¿no?, que ha pasado el dolor de la pasión, que nos ayude también a entender, a creernos, a vivir, a poder tocar a Cristo, a abrazarle, porque está vivo. Y mi vida tiene sentido sabiendo que Cristo está vivo. A ti, Señor, y a tu Madre Santísima te lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.